Buenas tardes, hermanos. Pues hoy, domingo 28 de febrero, pues vamos a tener nuestro tema de esta tarde, el cual se titula Una vida fructífera y está basada en el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y para eso vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque tú nos sigues ayudando como siempre y no tenemos duda de que tú estás con nosotros, Señor. Te agradecemos por ello y en este momento queremos ponernos en tus manos para que el tema que se va a predicar sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pido que tú seas conmigo para que utilice las palabras correctas y que todo lo que se va a compartir a través de este medio, Señor, sea de bendición para todos los hermanos que nos están viendo en sus hogares y también para mí, para mi familia, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar lectura al pasaje. Les repito, está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y dice la palabra de Dios: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces tengamos abierta nuestra Biblia, hermanos, para ir consultando esta lectura y vamos a comenzar. Pues el deseo de Dios y al mismo tiempo el propósito para nuestras vidas es que nosotros podamos dar muchos frutos, que nuestra vida tenga un sentido y que nos esforcemos cada día para que podamos generarlos y no nos quedemos estancados nada más en la forma en que estamos, no conformarnos, siempre estar en el camino de nuestro Señor para que podamos estar generando fruto, más fruto y así sucesivamente. Cuando logramos hacer esto, que en nuestras vidas se refleja toda esta situación, nosotros estamos glorificando a nuestro Señor. En automático lo estamos haciendo, porque estamos haciendo cosas buenas, cosas agradables para Él, y por lo tanto es una forma de darle gloria a nuestro Dios. Dios, como sabemos, es nuestra prioridad. Así lo debe de ser en nuestras vidas. Por lo tanto, el que nosotros en nuestro día a día, en nuestro actuar, en la forma en que nos conducimos, pues se vuelve un proceso continuo, un proceso que no debe de terminar, que no se debe de quedar ahí, sino que debemos de estar avanzando continuamente para generar frutos una y otra vez. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ir viendo es que debe de ser un proceso que a la vez es gradual, que empezamos de cero, terminamos generando un resultado muy bueno, positivo, pero de esta forma este proceso debe de ser continuo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, debe ser un proceso que no debe de terminar en nuestra nueva vida como cristianos. Y para lograrlo, es importante que entendamos que debemos someternos a la voluntad de nuestro Padre. Bien, todo lo anterior lo estuve reflexionando y lo extraje del pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, al cual le voy a dar lectura rápidamente. Juan 15, del 1 al 8, que dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces aquí queda claro que el que nosotros podamos estar dando frutos constantemente, pues es del agrado de Dios y es una manera de glorificarle. Y pues es parte de nuestra misión como cristianos, el que nosotros constantemente estemos glorificando y alabándole en todo momento. Ajá. Entonces, en este pasaje, lo que vimos es que Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Lo que no da fruto se desecha, no sirve, pero lo que sí da fruto se limpia para que dé más fruto. Entonces, lo que estamos entendiendo en este pasaje es que todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, pues esta sangre preciosa los ha limpiado del pecado. Por lo tanto, todos aquellos que lo hemos aceptado estamos listos para dar fruto. Entonces, no hay excepción. No podemos decir que, ay, pues es que yo no puedo, ¿no? Porque soy muy pecador, porque tengo estas limitantes. O sea, no podemos tener pretextos para decir que no podemos dar frutos, ¿no? Aquí lo importante es que entendamos que si hacemos la voluntad de nuestro Dios, Él nos va a ayudar a lograr lo que sea. Y todo comienza teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros y que por esta sangre que aquí se menciona, estamos limpios. Y como lo dice aquí en la parábola, somos pámpanos que el Señor nos ha limpiado para poder dar muchos frutos. Y no somos como aquellos que no sirven, ¿no? Como aquellos que no están limpios y que serán desechados y pues no tendrán ninguna utilidad. Entonces, para ello, pues tenemos que mantenernos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser fructíferos. De lo contrario, va a ser muy difícil que lo logremos, más no tenemos otra alternativa, ¿no? Para poder lograrlo. Quien no quiere estar en la vid, en este caso, quien no quiere estar con el Señor Jesús, como pámpanos, van a ser echados al fuego. Esto quiere decir que es muy claro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que esforzarnos, ¿no? Para seguir en las enseñanzas de nuestro Señor, para que nuestra fe nos mantenga firmes en su camino y podamos ser productivos, que podamos ser fructíferos, porque de lo contrario, al no aceptar ser parte de esa vid, ser parte del reino de nuestro Señor Jesús, automáticamente estamos en el infierno. Entonces sabemos del lado de quién estamos. Entonces está muy claro, aquí no hay ninguna mentira, no hay ningún engaño, está muy claro lo que nos está diciendo este versículo, ¿no? Y bueno, ya en los versículos que nos vamos a basar para estar ahondando el pasaje de hoy, pues podemos decir que en los versículos 2 y 4, Pedro está manifestando un deseo para todos aquellos que lo están leyendo, sean aquellos hermanos a los cuales estaba escrita esta carta, o seamos nosotros, tiene el deseo de que todos puedan tener conocimiento de Dios y de Jesucristo. Que este conocimiento se multiplique en cada uno de ellos y de nosotros, porque tanto ellos aplicaba como para nosotros. Y ¿a poco no les ha pasado que cuando nosotros que hemos aprendido de la palabra de Dios y a veces platicamos con alguien que no conoce, de repente tiene ideas pues nada que ver, ¿no? Lo que nos hace ver es que están perdidos en sus propias ideas,
¿Y qué es lo que sentimos en ese momento? Y hasta se los decimos. Lo que tienes que hacer es acercarte más a Dios y aprender de Él, conocerle, para que pues todas estas ideas que tú tienes pues cambien y tengas más claridad de lo que tienes que hacer. ¿A poco no nos pasa? Digo, a mí me ha pasado en la práctica que tenemos ese deseo, ¿no? De que, ay, que pues, es que tuvimos esta plática, ¿no? Con esta persona y pues nos damos cuenta que le falta mucho, ¿no? O sea, que está perdido y nuestro deseo es que aprenda, ¿no? Entonces, de la misma forma, aquí Pedro está manifestando ese deseo, ¿no? Para todos los que lo están leyendo, de que el conocimiento de Dios se multiplique. Y sabemos que este proceso, pues no tiene fin. El conocer a Dios es algo que va a ser indefinido. Lo importante es que debemos siempre estar dispuestos a tener esa convicción y ese deseo de seguir aprendiendo más de Él. En esta carta se hace énfasis en el conocimiento de Dios, ya que es la única forma en la que podemos conocer sus promesas. Todos siempre queremos saber qué es lo bueno que Dios nos va a dar, ¿no? Y pues está bien, hay que entender cómo podemos llegar a disfrutar de todo lo bueno que ofrece Dios. Y la única forma de hacerlo es a través de su palabra, del conocimiento de Él, entender qué es lo que quiere. Pero también nos enseña cómo alejarnos del pecado. Está claro, en la Biblia podemos entender qué es lo que debemos de hacer para alejarnos de cada pecado que Dios aborrece y que no acepta. Entonces tenemos instrucciones claras y precisas y por lo tanto debemos de prepararnos cada día para estar listos y seguir conociendo más a nuestro Dios, seguir aprendiendo y seguir compartiendo también la enseñanza, porque también de esta forma el que nosotros podemos aprender nos ayuda mucho el compartirle a los demás. Eso nos fortalece nuestras ideas, reafirma conocimientos y por lo tanto eso es muy útil para nuestro crecimiento. Voy a leer un versículo que se encuentra en 2 Corintios. Segunda de Corintios 7:1 y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, entendiendo que lo más importante debe de ser Dios en nuestras vidas, eso es lo que nos va a llevar a poder llevar a cabo este crecimiento espiritual, este crecimiento en el conocimiento de su palabra. En el versículo 5, de ahí de nuestro estudio de hoy, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice Pedro que debemos de poner diligencia. Y sí, debemos de poner diligencia en nuestro andar como cristiano, para no caer en tentación. Debemos de ser diligentes, es decir, debemos de ser comprometidos y disciplinados en todo lo que debemos de hacer, que es agradable para nuestro Señor. Y esto requiere repito, de un compromiso de parte de nosotros hacia nuestro Dios para que podamos lograrlo. Si no hay un compromiso de por medio, nos va a costar mucho trabajo, porque podemos decir: ay, sí, me conmovió la palabra de nuestro Dios, sí entendí el mensaje de hoy domingo, y pues lo podemos entender en el momento, pero si después de eso no hay un compromiso de nuestra parte para poder poner en práctica lo que estamos escuchando y lo que Dios nos está diciendo, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar. Por lo tanto, debemos de ser diligentes en nuestro andar, tener mucha disciplina, tener constancia, tener compromiso para no fallarle a nuestro Dios. Y gracias a nuestra fe es lo que nos debe de llevar a tener resultados positivos, porque aquí habla de que, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
Ajá, o sea, nosotros ya tenemos una fe en nuestro Señor Jesucristo. Ajá, entonces esa fe, la cual nos convence para hacer las cosas, nos va a llevar a tener resultados positivos, porque de primera instancia tenemos la fe que nos va a empujar a hacer las cosas. Y la virtud es ya tener esos resultados positivos en lo que estamos haciendo, ¿no? A veces, pues hay hermanos que tal vez nunca se imaginaron que, pues al acercarse a la palabra de Dios, iban a poder impartirla. Hay hermanos que, pues de verdad, admiramos porque tienen una facilidad para compartir la palabra y pues es una virtud, ¿no? O sea, es algo positivo, lo cual resultó de la fe, ¿no? O sea, tal vez esa cualidad la tenía dormida, ¿no? En su interior, pero cuando por la fe se echó a andar, pues se dio cuenta que hay muchas cosas buenas, ¿no? Y así otras cosas que podemos ser, ¿no? A lo mejor alguien que puede ser muy, muy útil no sé, en alguna habilidad, para hacer algún trabajo en específico, por la fe que tiene y que lo motiva a hacer bien las cosas, va a hacer ese trabajo de una forma mucho mejor y con mejores resultados. Entonces, pues todas estas virtudes se van a ir haciendo notorias, ¿no? Y también dice, a la virtud, conocimiento. Ajá. Entonces, bueno, el hecho de que nosotros, por la fe, pues podamos movernos para tener mejores resultados en las cosas que hacemos, también nos va a llevar a tener mejores actitudes. A veces somos renuentes a hacer las cosas que Dios nos manda, pero cuando dejamos que el Espíritu nos transforme, que redarguya nuestro ser, pues nuestras actitudes cambian. Y yo creo que todos podemos dar testimonio de alguna actitud que antes teníamos y que no era buena y que ahora hemos cambiado. ¿Y qué sucede cuando la cambiamos? Cuando tenemos mejor actitud para hacer algo, por ejemplo, para aprender. Cuando nos resistimos, cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero cuando nuestra actitud cambia, podemos hacerlo de una manera más fácil. Se nos facilitan las cosas. Entonces, es algo pues muy importante, porque si nuestra actitud es negativa, pues nos va a dar resultados negativos. Y de lo contrario, si lo hacemos bien, pues lo único que podemos garantizar son cosas buenas. Al tener mejor actitud, seremos capaces de aprender más de Dios también. Porque ¿qué pasaba cuando éramos del mundo, no? Ay, pues a mí no me hables de la palabra de Dios, no, eso, yo no estoy hecho para eso. A mí no me quedan esas cosas, ¿no? Podemos poner miles de pretextos, pero cuando nuestra forma de pensar cambia, nuestro convencimiento cambia, y por lo tanto esa actitud de resistirnos a la palabra de Dios cambia a abrirnos, entendemos muchísimas cosas. Y yo creo que podemos, en lo particular, yo puedo decir que así me pasaba, ¿no? Yo antes estaba cegado, había escuchado muchas cosas de la Biblia, había escuchado muchos pasajes, pero no entendía nada. O sea, yo decía, pero pues esto no tiene sentido, ¿no? Para mí no tenía sentido. Pero cuando decidí abrir mi corazón, pues las cosas cambian y toda la palabra se entiende. Se va entendiendo, ¿no? También no podemos entender todo al mismo tiempo, ¿no? Pero es un proceso que nos permite ir comprendiendo cada día más y podemos dejarnos guiar por la palabra de nuestro Señor. Dice en el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Al saber más, también puede que nos ocasione un efecto de vanidad, de creer que a nosotros ya nadie nos va a enseñar. Pero no, aquí al contrario, el que nosotros podamos aprender más de nuestro Señor, debemos de entender y de tener claro que ese conocimiento no nos debe de hacer sentir más que los demás. Al contrario, por el conocimiento debemos de aprender que pues a muchos
personajes que están en la Biblia, el haber cometido ese error de sentirse más o sentir que podían decidir por sí mismos, pues los llevó a tener resultados desastrosos. Entonces, pues es parte del conocimiento, de ver qué les pasó a los demás, ¿no? Y que está escrito ahí en la Biblia. No nos debemos de confiar. Por eso, al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Decir, ok, he aprendido. Y por ese conocimiento que ahora tengo, debo de saber contenerme. Debo de entender que ya no puedo agarrar y decir las cosas como las pienso, no debo de razonar lo que voy a decir antes de contestar, antes de hablar, porque no, como dice, no podemos decir las cosas a bote pronto, porque podemos ocasionar problemas, ¿no? Podemos ocasionar problemas, lastimar a alguien y a final de cuentas no aportamos nada. Entonces debemos de ser prudentes en la forma en que nos manejamos para que pues eso también refleje, ¿no? Refleje y dé testimonio de que hemos creído en nuestro Señor, que somos personas diferentes y que no estamos buscando nada más a ver qué vamos a contestar, ¿no? Porque hay gente que así lo hace, ¿no? Apenas les dicen algo y se sienten atacados y responden sin pensar. El hecho es defenderse y responden sin pensar. Entonces nosotros no podemos hacer eso porque el conocimiento que ya tenemos de nuestro Señor y que sabemos qué es lo que Él quiere y cómo quiere que hagamos las cosas, nos hace entender cómo debemos de comportarnos y nos obliga a tener ese autocontrol, ¿no? Y dice ahí mismo en el versículo 6, dice, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, ¿no? Del dominio propio se va a generar la paciencia, porque esto nos va a llevar a esperar, vamos a aprender a esperar la voluntad de Dios y entenderemos que no todas las cosas son a nuestro tiempo, porque mucha gente así lo maneja, ¿no? Todo lo quieren rapidito, como dicen. Cuando ellos dicen, se tiene que hacer. Pues entendemos que hay cosas prácticas que hay que hacerse rápido, ¿no? Pero hay otras cosas pues, que no están en nuestras manos. Y mucha gente se desespera cuando las cosas no se hacen como lo esperan, no saben esperar, no tienen paciencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? O sea, si ya nos dimos cuenta que nosotros hemos aprendido en nuestro Señor, nos autocontrolamos, somos prudentes, eso nos hace entender que las cosas se van a hacer cuando Dios quiera y no cuando nosotros digamos. Entonces, cuando tenemos claro eso, aprenderemos a ser pacientes. Y eso es algo muy, muy bonito porque, pues, cómo nos va llevando de una cosa a otra, ¿no? Como le decía al inicio, es como un proceso, progresivo, que va a ir de un paso a otro y así sucesivamente. Y eso lo podemos aplicar tanto en nuestra vida de forma general como a lo mejor en situaciones muy puntuales. Entonces, si se dan cuenta, ya llegamos a un punto en donde el conocimiento de Dios nos lleva ahora a tener paciencia, porque es lo que agrada a Dios. Y dice, y de la paciencia, piedad. La piedad nos llevará a no juzgar a los demás y nos va a ayudar a tener misericordia o compasión de ellos. ¿Qué sucede cuando pues no sabemos o que andamos en el mundo sin conocer de Dios? ¿Qué sucede cuando vemos a los demás? Los vemos con ojos diferentes. Vemos a las personas, si nos hacen algo, pensamos que debemos de corresponder de la misma forma, ¿no? A ver, yo fui atacado por ti, ahora me voy a desquitar, ahora va la mía. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero cuando nosotros hemos pasado por este proceso, el cual hemos estado describiendo, vamos a entender que no podemos actuar de esa forma, sino al contrario, decir, oye, me estás atacando, sí, pero yo no me puedo poner al tú por tú, no soy igual a ti, ¿no? Yo ya soy una criatura distinta
y lo que puedo hacer por ti es tener misericordia, porque sé que estás en una situación en la cual tu temperamento, tu forma de ser, no te permite abrir los ojos, te ciegas ante tus impulsos y eso pues te limita, ¿no? Entonces debemos de entender que, o más bien, sí, debemos de tener misericordia de todas estas personas y no juzgarlos. Porque si bien pues es la decisión de cada quien el no acercarse a Dios, pues es decisión de ellos y Dios los va a juzgar, nosotros no. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es tener piedad de todos aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Tener piedad y misericordia y orar por ellos, porque pues es parte de los mandatos de nuestro Señor. Debemos de amar a todos los demás, a nuestro prójimo. Entonces una forma de hacerlo es a través de la oración y no juzgándolos. Entonces es muy, muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya llevamos otro paso, ¿no? El cual nos ha permitido ir avanzando. Ahora, dice el 7, a la piedad, afecto fraternal. De la piedad viene el afecto fraternal, que significa que, pues, cuando nos relacionamos con alguien, con alguna persona nueva o que alguien que conocemos de mucho tiempo, nos hace sentir simpatía por todos ellos. Vamos a tener la necesidad de hacer amistad o de demostrar interés verdadero en los demás. Ajá. Este afecto fraternal, pues es eso, ¿no? El que de verdad nos podamos interesar por aquellas personas por las que ni nos imaginábamos, ¿no? Y no estoy hablando de que, ay, que pues personas de otra comunidad que ni conozco, ¿no? O sea, a nuestro nivel podemos asegurar que ni siquiera a nuestros vecinos los conocemos. Hay tanta gente cerca que ni siquiera los conocemos, ¿no? Pero este proceso gradual, el cual nos está transformando, pues nos va a llevar a ese punto, ¿no? A que queramos estar bien con las personas que están a nuestro alrededor, a interesarnos, a ayudarnos y a crear una amistad, ¿no? Y ese es un afecto fraternal muy sano, que no tiene nada de malo y creo que deberíamos de ser todos de procurar hacerlo, ¿no? Con las personas que nos rodean y así con las que vayamos conociendo en el futuro, porque es lo que Dios quiere para nosotros y se agrada en que lo hagamos, ¿no? Dice, y al afecto fraternal, amor. Finalmente todo esto que hemos estado describiendo, pues se traduce en amor. El amor es el mandato de Dios y para llegar a él se requiere que hayamos pasado por todos estos pasos. Es un proceso gradual que no se da de la noche a la mañana, porque pues bien podemos estar en nuestras vidas como parte del mundo y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pues entendemos, ¿no? Y tenemos ya una fe que nos hace entender que pues es lo que Dios quiere y que debemos de hacer su voluntad. Entonces, pues cuando vamos aprendiendo la palabra podemos decir, oye, pero pues yo, o sea, todavía me falta dar muchos pasos, ¿no? En nuestra vida, pero bueno, no hay que desesperarse. Si nosotros mantenemos esa fe firme y, y dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo se dan estos pasos, uno tras otro, y cuando menos lo pensemos, vamos a llegar a este punto, ¿no? En donde vamos a poder aplicar ese amor a todos los demás, ¿no? Bien, y luego en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el que no puede reunir todo esto, pues está incapacitado para poder ver más allá y no tiene claro cómo fue limpiado de sus pecados. Si no hay diligencia, como lo decíamos al inicio, pues el único resultado que podemos observar va a ser ignorancia. Y pues nosotros no queremos ser ignorantes, al contrario, queremos ser estudiosos de la palabra, ser preparados en ella
y seguir creciendo cada día más y más. Entonces, pues está muy claro, ¿no? O sea, nosotros no queremos ser, entonces no queremos ser ciegos, queremos ver, siempre tener claridad en lo que estamos haciendo y por lo tanto, hermanos, pues hay que someternos a la voluntad de Dios para que podamos lograrlo. Y bueno, a forma de conclusión podemos decir que Dios solo quiere cosas buenas para nosotros y quiere que tengamos una vida fructífera. Y la única forma de hacerlo es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos estudiado todo este mes, pues dejando que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nosotros le permitamos trabajar para que podamos generar todos esos frutos y que podamos gozar de esta vida fructífera como la quiere nuestro Señor. Pues damos gracias a Dios por esta predicación, este estudio, y pues esperamos que en esta semana que comienza, pues Dios nos acompañe como siempre. Y vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro, te doy gracias por esta tarde en la cual tú has permitido que podamos transmitir esta predicación, este estudio. Señor, gracias por los hermanos que nos están viendo y nos ponemos en tus manos para que podamos tener una vida fructífera y que podamos seguir tus mandatos, Señor, con diligencia, con compromiso, para que no nos desviemos de tu camino, Señor. Te damos gracias por todo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.